Patas de gato. Relato basado en sucesos reales. Escrito y adaptado por Eduardo Liñán. No recuerdo cuándo fue la primera vez que tuve un encuentro con lo paranormal, pero desde el momento que empecé a tener visiones supe que no era igual que los demás niños, y las subsecuentes visiones me lo confirmaron. Las primeras veces podía ver y escuchar los susurros de familiares muertos en los velorios, y algunas veces estos surgían de pronto de las esquinas o los veía sentados en la sala o en sillas del comedor, siempre con un rostro pálido y ojos tan abiertos como su boca. Supongo que no sabían que había muerto. Mientras los años pasaban, de algún modo todo aquello se me hacía normal. No le tomaba la importancia que muchas otras personas le tomaban a las cosas de los muertos. Aunado a ello, esas habilidades fueron creciendo y se hacían más claras en mi mente. Tenía visiones y tenía pensamientos de otras personas como si fueran míos. Ese entendimiento que vino con la edad me mostró una realidad que hasta ese momento no sabía, y era que mi abuela había sido una bruja. Ella había muerto cuando mi mamá y mis tías aún eran pequeñas. Intuía que de ahí venían mis habilidades que con el tiempo fueron atenuándose al tener mis pensamientos en otras cosas. Pero además de lo anterior tenía miedo por las consecuencias. Y es que cuando me enteré de la muerte de mi abuela se me reveló una escalofriante verdad. Ella había tenido que pagar un precio de sangre con su propia muerte a cambio de poderes sobrenaturales. Había pertenecido a una sociedad secreta que le rendía culto a la muerte y al diablo. Según mi madre, fue una mujer bastante aguerrida y mal hablada, siempre con un cigarrillo en la boca y un gesto de ira que doblegaba al más osado de los hombres. Sin embargo, luego de una iniciación en la brujería para alcanzar un mayor nivel le fue pedido un sacrificio. Todo para obtener el dote por parte de Satanás. El pacto requería la sangre de su primogénito varón. Con ese argumento ella se negó y declinó el pacto, pero ya estaba su suerte echada y tuvo que pagar un precio a la fuerza, siendo maldecida 3 veces. La primera fue la muerte de mi abuela estando embarazada de su primogénito varón. Le siguió mi tía, la cual quedó estéril, y la tercera y última conmigo. De ahí provenían mis dones. Lo que no sabía eran las consecuencias de tener esa maldición. Entrada la adolescencia comencé a sufrir de dolores de piernas. A veces eran tal las dolencias que me tiraba en la cama o tenía que andar en silla de ruedas. El dolor era muy marcado en mi pierna izquierda y era lacerante y constante. Por las noches se acrecentaba más el martirio y es que sentía algo que me jalaba la pierna intentando arrancármela. El dolor parecía venir de mis músculos y huesos siendo masacrados. Los calambres que me daban eran tan graves que podía ver cómo la carne se retorcía en mi interior como si algo quisiera hacerla jirones. Por supuesto visitamos infinidad de especialistas y las entradas al área de urgencias del seguro eran constantes. Los innombrables estudios no arrojaban nada grave y tan solo me daban analgésicos y relajantes musculares sin saber la causa de este mal. Luego de infructuosos intentos me llevaron a la casa de la tía mayor junto con otra tía de mi primo, el cual tenía cierta sensibilidad y también mi madre estuvo presente. Era época de invierno en Chihuahua y la crudeza del frío hacía que mis dolores me tuvieran agobiada y débil. Tenía fiebre y mis nervios estaban deshechos al no poder soportar tanto dolor. Mi primo y yo nos burlábamos porque decíamos cuando las hermanas se juntaban hacían aquelarre. Y fue precisamente lo que hicieron, una reunión de brujas. Esa noche en mi casa se encerraron y determinaron que algo tenía una brujería, o una consecuencia de la misma. Así que una de mis tías me dio una bebida caliente y amarga que me relajó los sentidos. Me quitó momentáneamente la dolencia. La realidad se atenuó para mí y solo podía escuchar las voces de ellas con algunas visiones de lo que sucedía a mi alrededor. Mi tía mayor habló y comentó que lo que tenía era consecuencia del pacto de la abuela. Había nacido con su herencia y que ahora tenía una condición que podría provocarme la muerte para saldar el pacto. Así que debía actuar rápido si querían que tuviera una oportunidad. Sin demora comenzaron a preparar un enorme cazo de cobre donde mi tía cocinaba cerdos enteros. Encendieron leña y al calentar el cazo le vertieron una especie de manteca junto con otros ingredientes. Ahí lo comenzaron a revolver con un largo palo de madera. El olor que surgía de aquella mezcolanza era parecido a la canela, pero a mí me resultaba repugnante y me producía un picor en la garganta que molestaba y me hacía toser. Luego de un rato de estar revolviendo tomaron una porción y comenzaron a untarme todo aquello por mi cuerpo. Estaba muy caliente y apenas podía soportarlo. Entre el letargo en el que estaba aunado a la sensación de calor y asco de la manteca untada sentí que algo se removía en mis entrañas, y de pronto sentí un tirón horrible en ambas piernas. Era como si algo me jalara e intentara romper la piel de mis extremidades,
causándome una gran incomodidad que de pronto desapareció con un gran tirón que hizo que los dedos de mis pies dolieran mucho y que los huesos de las rodillas rechinaran incluso. Ya vieron, tienen patas de gato, y mi mamá las tenía de lechuza, exclamó mi tía en tanto las demás veían con